Un caluroso saludo para las personas que están en la audiencia de la página de conexión del Hospital San Francisco. En esta ocasión me han presentado a mí la oportunidad de hablar un poco acerca de mi especialidad, que es la urología. Yo soy el doctor David Hernández Cabezas, soy cirujano urólogo, graduado en el Hospital Rosales de San Salvador, ¿verdad? He hecho posgrados, cursos, etcétera, en muchas partes del mundo, y nosotros nos hemos caracterizado por la cirugía mínimamente invasiva, que la urología quizás es de las grandes áreas que esto está pasando. Pero en este tiempo de la pandemia hemos aprendido nuevas cosas, ¿verdad? Todos los médicos, desde los infectólogos, los internistas, los neumólogos, que han estado a la cabeza de esta situación, pero la enfermedad y las influencias y los cambios en los dogmas y en la ciencia médica no está fuera de ninguna especialidad. Sabemos que la urología pues prácticamente tiene que ver, oímos de la próstata, que oímos de los riñones, que oímos de la vejiga, que la disfunción eréctil, que los varones que no pueden embarazar, que patología del testículo, que patología inguinal, todo, pero ahora todo tiene que ver mucho con la urología y el COVID, creo que es de lo nuevo que se puede hablar para tener como mucha más plusvalía en esta plática en estos tiempos. Sabemos que el coronavirus no es solo pulmonar, ¿verdad? Que lastimosamente hoy ya sabemos que la muerte ni siquiera tiene que ver con los pulmones, sino que con el sistema cardiovascular. Pero estamos bien interesados todos los humanos y todos los médicos en saber cómo es que se transmite este virus, cómo podemos evitarlo y cuáles son las enfermedades nuevas que nos puede ocasionar esta situación. La urología no está fuera, ¿verdad? También sabemos que los pacientes cuando les da coronavirus tienen muchas enfermedades asociadas, insuficiencia renal, cálculos urinarios, próstata, cánceres urológicos que vemos. Ahí hemos operado varios cánceres de próstata y de vejiga en estos días, lastimosamente en estos días, porque no son cosas que no pueden parar, ¿verdad? Y hemos visto infecciones urinarias también, cálculos en los riñones que han provocado daño renal, dilatación e infecciones que no se puede parar. Y lastimosamente, muchas de estas enfermedades pueden tender a confundirse con COVID-19, con la enfermedad que ocasiona el SARS-CoV-2, que es el virus, ¿verdad? Entonces, sabemos que ahora todos los pacientes con fiebre, estamos diciendo, no será coronavirus. Y si tiene tos, mucho más. Y si tiene dolor de cabeza, mucho más. Si tiene neumonía, mucho más. Pero esto también puede pasar en enfermedades urológicas, como cáncer de vejiga, con metástasis, o cáncer de próstata con metástasis a pulmón, o con infección secundaria a nivel pulmonar, y tenemos que hacer la diferencia. Otro de los grandes problemas que nos hemos trazado es que si alguien tiene una infección en los riñones, infección en la próstata, infección en la vejiga, y se acompaña de coronavirus, probablemente el paciente va a estar más desfavorecido y más débil para la infección y puede tener fracaso de tratamiento médico o quirúrgico, oiga bien, o quirúrgico, agarrado del coronavirus. Y otra cosa, como he hablado con parientes de mis pacientes que hemos operado durante estos 3 meses, que gracias a Dios han sido pocos. ¿Y por qué digo gracias a Dios? Porque prácticamente nos hemos centrado en las emergencias máximas o en el deseo ferviente de las personas de salir adelante de su enfermedad, ¿verdad? Porque tenemos que estar enterados, tanto los médicos, los cirujanos y los urólogos, los pacientes y los parientes de los pacientes, que cuando un paciente se opera y le da coronavirus en el siguiente semana o en el siguiente mes, que no tiene nada que ver con el hospital, que no tiene nada que ver con los médicos que lo atendieron, pero puede adquirirlo en el ascensor, en el carro, en otro familiar, no importa cómo sea el origen, sabemos que esto puede complicar un tratamiento médico o quirúrgico desde un 22 hasta un 50%. ¿Qué es esto? Si normalmente la mortalidad del coronavirus era abajo de 1.5%, que quiere decir que cada 100 mueren menos de 1.5, operado, la morbimortalidad puede aumentar hasta un 22% y en algunas enfermedades, gracias a Dios no urológicas, puede aumentar hasta un 50%. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que está enfermo de cáncer de vejiga, cáncer de riñón, cáncer de próstata y le da coronavirus, haya sido operado o no, tiene una probabilidad más del 20% de tener unas complicaciones más serias y más severas debido a la enfermedad del coronavirus
debido a la enfermedad primaria que tenía. Por ejemplo, tiene cáncer de próstata. Ok, tenemos dos hombres, uno con cáncer de próstata y otro sin cáncer de próstata. Probablemente se haya llevado el tratamiento correcto o no, y entre más lejos esté el tratamiento correcto, viene y le pega coronavirus. Viene a otra persona de su edad, le pega solo el coronavirus. Probablemente la persona que solo está luchando con el coronavirus, que su metabolismo, su fuerza, su nutrición y todo su metabolismo está en contra del coronavirus, no va a ser el mismo desenlace o la misma evolución de la persona que tenía el cáncer de próstata. ¿Qué quiere decir? Que tanto la enfermedad en sí, tanto el tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico puede provocar un poco más de enfermedad o inclusive más porcentaje de muerte en estos pacientes. Y debemos de saberlo, estar conscientes y proteger a nuestro paciente de esta situación. Entonces, la enfermedad nos ha enseñado cosas nuevas a todos, a los urólogos, a los cirujanos y a todos los subespecialistas y a los médicos no cirujanos, pero que también se dedican a muchas áreas de la especialidad médica, como son la neumología, enfermedades cardiovasculares, endocrinólogos, médicos generales, médicos familiares y médicos cardiólogos. Todos estamos aprendiendo cosas nuevas de nuestras enfermedades ya en el ambiente del COVID-19. Ahora bien, urológicamente hablando, ¿qué sucede? Además de que sabemos que puede complicarnos una operación, que ni modo si es de emergencia o es por cáncer, tenemos que realizarla, ya sabemos, debemos de proteger más a nuestro paciente, tanto en casa, tanto el personal médico, el personal de enfermería, el personal del hospital y principalmente, y tanto en casa como en el hospital, porque en casa también se puede adquirir coronavirus. Estamos en una curva aplanada ahorita según la última evidencia. Eso no quiere decir que estemos saliendo del problema y que tenemos que seguir las medidas que ya nos han dicho 1.000.000 de veces, tenemos que seguirlas cuanto más, aunque la cuarentena sea retirada en forma paulatina o de un solo, no sabemos políticamente qué es lo que va a pasar, pero el coronavirus no se va a afectar por las decisiones políticas, se va a afectar por las decisiones personales que cada paciente tome, que cada familia tome, que cada médico tome, que cada enfermera tome, que cada personal de casa o de hospital tome en cuanto al manejo de los cuidados sanitarios y de los cuidados que tenemos que tener en contra del coronavirus. Urológicamente hablando, ¿qué es lo que ha cambiado? Cánceres pueden tener más mortalidad o morbilidad, tanto de sus operaciones como el tratamiento médico como la enfermedad en sí. 2. Se transmite el coronavirus por las vías urinarias. Ya ha sido aislado en orina, pero las cantidades son despreciables. Hasta este día la información es lo que tenemos. No es capaz de transmitirse. Sí tienen más cantidad de coronavirus en la secreción seminal y en el semen, que se cree que podría ser una vía de contagio. Por eso, y recordemos, ¿pero quién va a tener relaciones sexuales con alguien con coronavirus? Acordémonos que el 55% de estos pacientes no parecen estar enfermos. Entonces, sí se puede transmitir por la vía sexual, se cree, pero no está contundentemente. Por la vía urinaria ya sabemos que los orines no son contaminantes, obviamente tienen otras infecciones que hay que cuidarse, pero no es uno de los métodos en el cual se pueda transmitir. Ahora bien, sabemos que durante las operaciones de próstata, vejiga o de riñones, las mínimamente invasivas, que quiere decir que hacemos, por decirlo así, con láser o endoscopía o laparoscopía, sí hay probabilidad de que se produzca una contaminación porque estamos entrando a los tejidos del paciente. Llámele riñón, llámele el tejido sanguíneo, músculo, grasa, etcétera, todo el tejido linfático y sanguíneo. El paciente nos estamos exponiendo y estamos exponiendo toda la sala y por eso siempre ahora se están tomando todas las medidas necesarias, mucho más en las cirugías, entre más grandes son y más cruentas, como para disminuir la transmisión. Recordemos que es una enfermedad que no tiene tratamiento, ya lo sabemos. Entonces, que todos los tratamientos que se han ensayado solo tienen números inexactos y no constituyentes de una cura. O sea, tenemos una enfermedad que se llama COVID-19, la cual no podemos curarla y sabemos que se puede transmitir de muchas maneras. Obviamente sabemos que la vía respiratoria naso-oro-lagrimal es la principal, ahí es lo que nos protegemos más, pero sabemos que en los hospitales nos exponemos todo el cuerpo de hospital de médicos, enfermeras y trabajadores de salud a una exposición anormal, que quiere decir que debido a las secreciones y a la enfermedad del paciente, que aunque no sea coronavirus, puede transmitirse. Recordemos también
que muchos pacientes con infección urinaria o infección de riñones o infección de tumores pueden ser confundidos con pacientes con COVID-19 porque todos tienen dolor de cabeza, tienen fiebre y tienen manifestaciones que pueden, inclusive laboratorio o pulmonar, por ejemplo metástasis, o un paciente con una infección pulmonar o con un cáncer avanzado puede tener metástasis pulmonares o infecciones sobreagregadas y parecer que es coronavirus. Entonces, todas estas enfermedades nos están enseñando nuevos cánones, nuevas leyendas, nuevas enseñanzas, nuevos medicamentos, nuevos tratamientos y nuevas precauciones que debemos tomar. Entonces, ninguna especialidad está fuera del ámbito del coronavirus ahorita, ningún médico, ni enfermera, ni personal de salud, ni humano, ¿verdad? Ni las familias puede bajar la guardia, aunque la cuarentena legal y políticamente se vaya. Sabemos que esto ha venido para quedarse, no sabemos cuánto tiempo y que puede variar lo que ha pasado en Italia, en Estados Unidos, en China, puede variar lo que está pasando en El Salvador. Sabemos que ahorita el foco de mayor infección aguda es Latinoamérica, ¿verdad? Tenemos casos grandes como México, Brasil, todavía Perú, Ecuador, Panamá, dentro del ambiente centroamericano está teniendo un montón de casos y El Salvador no está fuera de eso. Sabemos que ahorita ya la gente ya no se están tomando el montón de exámenes que se tomaban antes y que todos podemos tener la enfermedad, inclusive que sea asintomático, y porque usted ve a alguien sano no quiere decir que va a tener esto. Al final, las emergencias siguen. 3 meses tenemos de estar atendiendo pacientes de emergencia aquí en la San Francisco, en todas las especialidades. La urología no es la excepción. Seguimos atendiendo, pero ahora tenemos la precaución de diagnosticar a los pacientes del coronavirus, más la enfermedad urológica, llámele pene, testículo, próstata, vejiga, riñones, vías urinarias, infecciones o cánceres de riñón, uréter, vejiga, próstata o pene o testículo, que vienen de la mano de esta enfermedad nueva que es el coronavirus. Entonces, al final, las enfermedades normales siguen, no es que hayan disminuido. Tenemos que atenderlas, pero tenemos que tener la doble precaución ahora de la enfermedad primaria urológica y también la enfermedad del coronavirus, que nos puede venir a complicar o viceversa, ¿va? Que la enfermedad complique al paciente que tiene el coronavirus. Aquí desde el Hospital San Francisco, ¿verdad? Los hospitales más grandes de El Salvador en cuanto a la atención privada en salud, mandándoles un saludo y un recordatorio a todos que sigamos con nuestra precaución del coronavirus y que los urólogos estamos al 100% aquí atendiendo las emergencias, que lo hemos estado durante estos 3 meses de la mano del personal del Hospital San Francisco.